Mask Universe. Empezamos. Un misterioso planeta 50 veces más grande que Júpiter habría deformado las órbitas de nuestro sistema solar. Un ejemplo reciente de este fenómeno fue el paso del asteroide famoso Oumuamua en 2017, aunque este fue un objeto relativamente pequeño. Durante décadas los astrónomos se han preguntado en numerosas ocasiones si existe algo irregular dentro de nuestro sistema solar. Para ser más exactos, una de las grandes dudas es si las distintas órbitas planetarias estarían ligeramente deformadas. Tal y como detalla un estudio publicado en Archive, un inmenso astro que pasó cerca del sistema solar en sus etapas iniciales pudo haber alterado permanentemente las órbitas de los planetas. Esta idea fue propuesta por los físicos de la Universidad de Toronto junto a la planetóloga de la Universidad de Arizona, Renu Malhotra. La investigación destaca un desafío para las teorías tradicionales de la formación del sistema solar, que postulan que los planetas gigantes nacieron en órbitas casi circulares. En concreto, los expertos sugieren que este objeto masivo tendría entre 2 y 50 veces la masa de Júpiter, el cual habría desviado esas órbitas hacia las que hay actualmente. Palabras textuales, entre comillas, calculamos que existe una probabilidad de 1 en 100 de que un sobrevuelo de este tipo produzca una arquitectura dinámica similar a la del sistema solar, y describimos una métrica para evaluar en qué medida un sistema simulado coincide con los modos seculares de excentricidad e inclinación del sistema solar, exponen. Cierro comillas. Un ejemplo reciente de este fenómeno fue el paso del asteroide Oumuamua en el 2017, aunque este fue un objeto relativamente pequeño. Por ello, si tenemos en cuenta un astro mucho más grande, su interacción con nuestro sistema solar podría haber significado un impacto. Para hacer sus predicciones, los técnicos Brown, Rein, Malhotra simularon cerca de 50.000 escenarios, considerando la posible influencia de estrellas cercanas y diferentes trayectorias del objeto masivo. En uno de estos modelos, un cuerpo con unas 8 masas de Júpiter se acercaba a la órbita de Marte a una velocidad de 2,69 km/s, lo que habría causado desplazamientos en las órbitas planetarias, aunque sin expulsar por completo a ningún planeta. Y nada más por ahora, dejamos el enlace de la noticia en la descripción del vídeo y espero que os guste las animaciones que he ido introduciendo, que lógicamente no son las imágenes reales de la noticia, ¿vale? Nos vemos pronto en Mask Universe.